Bueno, muchas gracias, Bruno, por las amables palabras. Lo de tinerfeño, el acento no lo puedo ocultar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a Cornellá Creación y al Ayuntamiento de Cornellá por la amable invitación. Para mí es un privilegio, de verdad, y un honor. Y viendo esos 10 años de magnífica historia que habéis construido y los magníficos ponentes que habéis traído hasta ahora, pues conmigo os habéis equivocado claramente, pero encantadísimo de estar aquí con vosotros, ¿no? Y además encantado porque voy a hablar de dos de mis pasiones. Hoy no me toca hablar del mar, pero sí voy a hablar de tecnología y voy a hablar de personas, ¿no? Y ese es el objetivo de mi presentación. Una introducción breve hablando del momento tan fascinante que estamos viviendo y, en segundo lugar, algunas pistas de cómo Google se enfrenta a esa innovación, y lo hago con el objetivo de inspirar a las empresas que nos acompañan aquí hoy, a las organizaciones que nos acompañan aquí hoy, porque sinceramente creo que hay algunas de las cosas que hace Google que os pueden resultar interesantes para generar esa cultura de innovación que comentábamos anteriormente, ¿no? Cuando hablo de transformación, y son dos diapositivas que a lo mejor habéis visto, pero para mí yo no he encontrado ninguna mejores, uso dos fotos que voy a poner a continuación en pantalla. Primera foto, proclamación del Papa Benedicto XVI, Plaza de San Pedro de Roma, 19 de abril del año 2005. Segunda foto, proclamación del Papa Francisco, tan solo unos años después. La foto ya habla solo. Yo creo que no hace falta decir mucho más. Primero, todos nos reconocemos. Probablemente a lo largo del día utilizaremos el móvil 150, 200 veces. Esa es la media del número de interacciones que tenemos con nuestro teléfono móvil a lo largo de las 24 horas. Segundo, nuestros clientes son así. Nuestros clientes son digitales, tienen expectativas de interactuar con nosotros digitales a través de las aplicaciones o de las interfaces que estén proporcionando. Y tercero, y voy a poner el acento en ello, nuestros empleados son así también. Nuestros empleados son digitales. Y si no lo capitalizamos y no les damos la oportunidad de contribuir digitalmente dentro de nuestras empresas, estaremos perdiendo una oportunidad enorme. ¿Por qué ha sucedido todo esto? Por la conjugación de una serie de tecnologías, las redes sociales, la movilidad, el Big Data, el Internet de las cosas, que lo han cambiado en realidad todo y que constituyen una especie de tormenta perfecta, tsunami digital, en fin, todo lo que podáis un poco imaginar y que tenga esos ingredientes de contundencia. Porque es verdad que ha sucedido, y ha sucedido con dos características muy interesantes. Primera, es una transformación universal. No ha cambiado solo a los países desarrollados, no ha cambiado solo a las empresas y no a los consumidores, no ha afectado solo a una determinada industria, sino que todos nos hemos visto afectados en la forma en la que vivimos, en la forma en la que aprendemos, en la forma en la que trabajamos. Y segundo, otro concepto muy importante, es que se ha producido con una velocidad realmente espectacular, siguiendo leyes de tipo exponencial. No viene siguiendo una ley lineal 2, 3, 4, sino que viene siguiendo una ley 2, 4, 8, 16, 32. Y esto está sustentado en leyes como la ley de Moore y otro tipo de leyes, pero lo interesante, y no voy a profundizar demasiado en ello, es que efectivamente si todos miramos para atrás y vemos qué ha pasado en los 10 o 15 años últimos, nos sorprendemos, pero cuando proyectamos hacia el futuro, la mente humana vuelve a proyectar de forma lineal. Y es muy importante que desarrollemos esa capacidad de pensar en exponencial. Aquellos de vosotros que hacéis planes de negocios a 3 años, 2 elevado a la 3 son 8, significa que de aquí a que acabéis el plan de negocio, algunos de los parámetros de ese plan de negocio van a cambiar por 8. Van a ser 8 veces más baratos, 8 veces más potentes, 8 veces más fáciles, 8 veces más algo. Luego es importante que proyectéis con esa exponencialidad de cara al futuro, ¿no? Hay un artículo muy interesante que habla de cómo el software se está comiendo el mundo. Es un artículo ya un poco viejo, del año 2011, pero que sigue siendo absolutamente relevante y en el que habla de cómo la mayor empresa de distribución del mundo es una compañía de software. En aquel momento Amazon, no sé si tendría que decir Amazon o Alibaba, pero alguna de ellas dos. Cómo la mayor compañía de cazatalentos del mundo es LinkedIn, una compañía de software. Cómo una de las grandes compañías, entre comillas, de comunicaciones en el mundo nunca ha desplegado una antena y nunca ha desplegado un cable. Y sin embargo lo utilizan más de 1.000 millones de usuarios, WhatsApp. Y cómo vemos así que las compañías utilizando la tecnología han conseguido mucho éxito y han conseguido transformar modelos de negocio. Y de hecho, si miráis las 5 compañías más grandes del mundo por capitalización bursátil, las 5 son tecnológicas. En el pasado ahí teníamos petroleras, teníamos compañías financieras, hoy en realidad son 5 compañías tecnológicas y muchas de las compañías que han desaparecido en los últimos años precisamente han desaparecido por no apostar masivamente por la tecnología. El mensaje no es
cerrar vuestras empresas y convertiros en empresas de software, el mensaje es aseguraros de entender la tecnología y lo que la tecnología puede hacer por vuestras empresas para daros la oportunidad de ser una de esas grandes que capitalicen la transformación digital. Podemos tener la sensación de que la transformación ya ha sucedido. Todos tenemos teléfono móvil, todos tenemos internet, todos interactuamos. La transformación no acaba sino de empezar. Este es otro mensaje importantísimo. De hecho, la transformación no acaba nunca. La transformación va a seguir continua y lo que tenemos que desarrollar son capacidades para enfrentarnos a algo que va a estar cambiando de forma continua. Bruno hacía mención antes a la computación cuántica. Lo va a cambiar todo. Vamos a tener ordenadores millones de veces más potentes. ¿Y qué significa eso? Yo creo que todavía no somos capaces ni siquiera de visualizarlo. Vamos a tener muchísima inteligencia artificial en todos los sitios. Vamos a tener realidad virtual, vamos a tener realidad aumentada y una serie de tecnologías digitales, más allá del social, del mobile, del cloud, del Internet de las cosas, que lo volverán a cambiar todo. Pero no serán las únicas. Vamos a tener tecnologías híbridas. Vamos a tener más robots, vamos a tener coches autoconducidos, vamos a tener tecnologías en las cuales lo físico y lo digital se entremezclan para generar de nuevo nuevos escenarios interesantes en los que esperamos se contribuya a la mejora de la vida de las personas y a la mayor eficiencia de las empresas. Más interesante todavía, las tecnologías van a cambiar muchas cosas de nuestra vida. Ayer hablábamos de cómo se pueden sintetizar alimentos de forma digital y cómo podemos estarnos comiendo un filete de vaca que nunca ha pasado por una vaca. Y este tipo de planteamientos, que generan un debate interesante, incluso con aspectos de tipo ético, son realidades que se están produciendo hoy en las startups y en las compañías digitales que están innovando más en este tipo de cosas. O cómo vamos a tratar de predecir mejor las enfermedades y enfrentarnos mejor, quizás, a aumentar la esperanza de vida del ser humano, no a los 90 años, sino hasta los 150 años y, por supuesto, con mucha calidad de vida, ¿no? En estas cosas se está trabajando. Y además se está trabajando en algún aspecto fundamental para el planeta, que es todo lo que tiene que ver con la energía. Nuevas tecnologías ambientales capaces de producir mucha más energía de una forma mucho más limpia. Luego, el mensaje es el que os decía. La transformación no acaba, sino de empezar. Y siempre aparece, cuando hablamos de transformación, este concepto de disrupción, que creo que suena tan fuerte, tan duro, pero que en el fondo, y desde mi punto de vista, tenemos que verlo como oportunidad. Nada impide que una empresa de aquí de Cornellá pueda proyectar sus productos, servicios al resto del mundo. Nunca ha sido tan fácil. Y la prueba la tenemos en la cantidad de empresas digitales, de pequeñas startups, que aquí precisamente en Cataluña son capaces de diseñar una idea y producir impacto a nivel mundial apoyándose precisamente en esas nuevas tecnologías, ¿no? Pero obviamente hay un riesgo y el riesgo es que nos quedemos descolgados y nuestras empresas puedan en un momento determinado desaparecer. Google no es una excepción. Y con esto paso a la segunda parte de mi presentación. Google acaba de cumplir 21 años. Es cierto que es una compañía con 110.000 empleados y con cierto éxito, pero nosotros estamos convencidos de que de cara a la transformación tenemos que seguir innovando a toda velocidad. ¿Quién sabe si hoy, en alguna universidad de Barcelona, hay un estudiante que va a repensar la forma en la que se fabrica un Google Maps mejor, o un teléfono móvil mejor, o un algoritmo de inteligencia mejor? Y por lo tanto tenemos que estar preparados para que en un momento determinado nosotros no pasemos a ser historia y que otra compañía de alguna forma nos reemplace. ¿Cómo te enfrentas a la transformación? ¿Cuál es la receta de Google que creo que puede aplicar a cualquiera de vuestras empresas? Apostando por la innovación. Es la innovación lo que nos va a permitir adaptar nuestras empresas, nuestros modelos, a los cambios continuos que vamos a tener en los próximos años. Pero no la innovación en un departamento, en el departamento de innovación o en el departamento de investigación, sino innovación en todas las áreas de la compañía. Innovación disruptora, innovación incremental, innovación en los procesos de negocio, en los procesos comerciales. En todos sitios tenemos que respirar esa innovación si de verdad queremos estar en punta de lanza en ese sentido. No sé si habéis visto la película Los Becarios. Es una comedia en la que dos personas se incorporan a Google como becarios. La película está filmada en nuestras oficinas centrales en San Francisco y bueno, pues se ven fotos de cómo son las oficinas de Google por dentro, que algo habréis podido oír al respecto y son espectaculares, sencillamente, nos sentimos todos muy a gusto en ellas y casi sientes algunas veces que estás en un parque de atracciones más que en una propia empresa, ¿no? Y luego damos comida gratis a todos los empleados, ¿eh? Vas a desayunar, vas a comer a la hora que quieras, tienes comida sana y algunos os estaréis planteando. O sea que lo que hay que hacer para que las compañías y las empresas de Cornellá sean innovadoras es
comida gratis y meter futbolines y máquinas recreativas en la compañía, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? Si fuera así de fácil, sería una cuestión de dinero. Sería tener un poquito de dinero, contratar a los diseñadores, pintar de colores y convertir a la empresa en innovadora. Eso no es el secreto de la innovación. ¿Es importante tener una empresa, un entorno en el que los empleados vengan a gusto? Por supuesto. Pero la innovación tiene dos elementos bastante más interesantes, bastante más potentes. Y es ese binomio al que hacíamos referencia al principio en lo que se refiere al título de la charla. La innovación en Google es la combinación de tecnología y de personas. Yo llevo el área de tecnologías y, sin embargo, tengo muy claro que si me tengo que quedar con una de estas dos es con las personas. Si tienes las personas adecuadas, las personas fabricarán, alquilarán, comprarán la tecnología que tu empresa en un momento determinado necesita. Pero son las personas. Llevo 6 años en Google. Para mí, yo esperaba una compañía tecnológica, como probablemente vosotros tenéis esa percepción, esa sensación. Esperaba una compañía interesante. Lo que más me ha sorprendido de la compañía es precisamente el lado humano de la empresa por dentro. ¿Y cómo te das cuenta que detrás de ese ordenador cuántico tan potente está Sergio, está Andrés, está Antonio, está Juan, está Emilio? Y son ellos los que tienen las ideas, no es Google quien tiene ideas. Son las personas que formamos parte de la compañía los que realmente tenemos las ideas que hacen que las cosas cambien. En la parte de tecnología, bueno, pues esta cajita a lo mejor la habéis usado alguna vez. Detrás de esa cajita lo que hay es en realidad unos centros de proceso de datos gigantes, monstruosos, en los cuales conseguimos la magia de que si buscáis restaurante en Cornellá, en cuestión de milisegundos obtengáis decenas de resultados, cientos de resultados, miles de resultados, ¿no? Se hace gracias a este tipo de computación. Pero de nuevo, la tecnología es importante, pero yo quiero poner el acento en las personas, ¿no? Y de eso quiero hablar en el resto de la presentación. ¿Quiénes pensáis que las personas son lo más importante? En general, alguno todavía anda despistado, en general todos lo creemos, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que todos lo decimos y lo escribimos en las memorias anuales y lo ponemos en la página web y demás, pero no necesariamente aplicamos esta máxima en la toma de decisiones dentro de nuestras empresas, ¿vale? Y con demasiada frecuencia seguimos viendo esa distinción entre la empresa y el empleado y cosas que de alguna forma no respiran en esta dirección. ¿Por qué para Google las personas son lo más importante? Si tú quieres fabricar innovación, recordar que el objetivo es transformación, necesito innovación para poderme enfrentar a esa transformación. Si quieres fabricar un coche sin conductor o la innovación, que en un momento determinado consideréis más interesante, eso siempre surge en el seno de una serie de ideas de tipo creativo. Ideas que rompen un poco con los moldes anteriores y que utilizan la tecnología para plantear una forma de hacer las cosas distinta. Pero las empresas no tienen ideas. Insisto, las empresas, las personas son las que tienen ideas. Y en concreto, y con nuestros análisis y nuestros estudios, lo que nos hemos dado cuenta es que las personas que están engaged, comprometidas, vinculadas, son las que generan innovación. Luego, secreto. ¿Cuál es el resumen de la fórmula secreta que tenéis todos que controlar? Si sois capaces de tener el 100% de vuestros empleados, nunca lo vais a conseguir. El máximo por ciento de vuestros empleados engaged con vuestra compañía, vinculados, enganchados a vuestra compañía, conseguiréis tener un entorno de innovación, porque las personas van a considerar vuestro proyecto empresarial su proyecto empresarial y no van a tener miedo para cuestionar, para mejorar, para plantear ideas que de alguna forma puedan hacer que vuestra compañía tenga éxito en estos momentos de transformación digital. Permitidme que lo haga ahora y que os transmita con algunos ejemplos por qué pienso que en Google las cosas en este sentido se hacen bien. No son perfectas ni mucho menos, pero realmente se hacen cosas que realmente sorprenden, ¿no? Contratación. Si las personas son lo más importante, ¿qué pensáis del proceso de contratación? Es absolutamente crítico. Es el proceso más importante que tiene ninguna otra compañía. La contratación del activo más importante, ¿vale? ¿Cómo se hace eso en Google? No nos gustan los currículums demasiado redondos, demasiado grises, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo de alguien que nos gusta, ¿no? Esta mañana he estado en TV3 y estábamos dando la charla con unos periodistas y salió y de repente Elena, la persona de comunicación del foro, pues, bueno, la persona no, una persona que está hoy aquí en la sala, estudiante de Derecho Digital,
se puso a investigar, le pareció interesante lo que estábamos comentando, investigó en Internet, encontró que efectivamente yo iba a hablar en el día de hoy en este foro, encontró la dirección de email de una de las personas, le mandó un email muy cariñoso diciéndole por favor, yo quiero estar ahí, y desde luego le hemos invitado, o le habéis invitado y está hoy con nosotros, ¿no? Esa persona es Adrià, que está por allí. Ese es el tipo de personas que nosotros queremos. Gente con ganas, con pasión, que tienen una idea y que la persiguen, ¿vale? Me parece que el futuro es precisamente de ellos. ¿Cómo nos aseguramos de que contratamos a los Adrià? ¿Vale? Nadie en Google puede contratar de forma unilateral. Ninguna persona, ni el presidente. Siempre que se abre una posición, se genera automáticamente un comité de contratación. Y se van a tener 4 personas que van a pasar 4 entrevistas a ese candidato. Se van a chequear 4 atributos distintos. Las 4 personas tienen que estar de acuerdo de que esta persona es la persona correcta para la compañía. ¿Quiénes son esas personas? El jefe, no hay sorpresa. Segundo, un futuro compañero de esta persona o incluso un empleado de la persona que estoy contratando. Fijaros lo que os digo. Estoy contratando a un jefe de producción y tengo un trabajador de la línea de producción que va a dar su opinión sobre si este tío puede ser o no un buen jefe para él. Segunda persona. Tercera persona, alguien que no sabe nada de la posición. Voy a contratar un abogado y le va a entrevistar un ingeniero. O voy a contratar a un comercial y le va a entrevistar un abogado. ¿Vale? Cuarto, alguien de fuera de España. ¿Vale? Ya podéis imaginar un poco qué busca esta cuarta persona, al no tener en un momento determinado o tratar de ser objetivos en la selección de las personas. Se hacen las 4 entrevistas, se puntúan, se chequean estos atributos, y no voy a entrar en muchos detalles, pero no buscamos solo expertos para la función actual. Para nosotros, conocer el puesto, el atributo en rojo, no es lo más importante. Por supuesto, si busco un ingeniero, necesito que sepa de ingeniería, pero para mí es más importante el primer atributo, que es la capacidad de ese ingeniero de reaprender, de evolucionar con nosotros. Hoy podemos necesitar empleados que hagan A, pero mañana necesitamos que hagan B y necesitamos que los empleados sean capaces de acompañarnos en el tiempo, y eso evita muchos problemas aguas arriba, ¿no? ¿Este proceso cuánto puede tardar? 3, 4 meses, 7 meses, 8 meses. ¿Es lo correcto? Claro que es lo correcto. Yo creo que nosotros todos tenemos objetivos de corto plazo. A todos nos gustaría que las personas estuvieran ya trabajando con nosotros, pero creo que hay que hacerlo despacio, creo que hay que hacerlo bien, y si se hace bien, esto da muchísimas ventajas de cara al futuro, ¿no? Segundo aspecto, y salió justo en la comida que estábamos teniendo hace un ratito. Contratas a un tío muy inteligente, contratas a Adrià, que veis que tiene inquietud, que tiene ganas de comerse el mundo, de interrogar y demás, y le metes en una empresa y haces micromanagement sobre él. Lo has matado. Contratamos a las personas no para decirles lo que ellos tienen que hacer, sino para que ellas nos digan, y lo vamos a escuchar con mucha atención, qué es lo que Google tiene que cambiar. ¿Qué cosas podemos hacer de forma diferente para que nuestros productos y servicios sean mucho más interesantes? Y una de las herramientas con las que utilizamos esto es con esta regla del 80-20. Os voy a provocar un poquito. Cualquier empleado de Google puede dedicar el 20% de su tiempo al proyecto que quiera. Un día a la semana. Esta es la reflexión que mucha gente hace rápidamente. ¿Un día a la semana para el proyecto que quieran? Sí. La realidad, os soy franco, es que a veces la regla es la regla del 100-120, porque vamos todos con la agenda hasta arriba y no tenemos demasiado tiempo. Pero es cierto que hay una preautorización para que cualquier empleado pueda hacer realidad sus sueños dentro de la empresa. Y os voy a poner ejemplos, 2 ejemplos, 3 ejemplos de qué se hace con ese 20% o con ese 2%. Tengo 2 compañeras en mi equipo que con su 2%, una vez al mes, llevan gafas de realidad virtual a hospitales en los cuales hay niños ingresados de cáncer, con la enfermedad de cáncer, y les ayudan a evadirse del problema que están sufriendo en un momento determinado. ¿Podéis imaginar el nivel de entusiasmo y de engagement que produce a estas 2 personas que han decidido, porque es su pasión, ellos toman la decisión sobre el tipo de proyecto, el que Google arropa, acompaña y favorece el que estas cosas sucedan? Eso es impagable. Eso es mucho más relevante que darle 1.000 euros más de sueldo. Esas son las cosas que de alguna forma van a ser cada día más diferenciales. Otras veces se coge este 20% para permitir que alguien de finanzas trabaje durante un tiempo o en un determinado tipo de proyecto en marketing, o alguien de marketing trabaje en ventas. Y de esta forma, el departamento que le recibe se enriquece de la perspectiva que esta persona trae, y la persona también se enriquece y acaba tomando la decisión de si esa puede ser una futura posición para él o no. Y hay múltiples posibilidades en cuanto a los 20%. Os voy a poner un ejemplo que además tiene su origen aquí en Cataluña. No sé si conocéis estos coches. Estos son los coches que van por las calles de todo el mundo, incluidas las de Cataluña, sacando las fotos para que luego cuando entráis en Google Maps podáis ver fotos de las calles.
Ocurrió, y es verídico, que un ingeniero de este equipo, estando en California, quería ver la foto del hotel, a donde venía, que se venía de vacaciones a Barcelona. Y el hotel estaba en una de esas calles por las que no pasan coches, ¿no? Cosa que en América no pasa, pero en Europa tenemos calles estrechas en las cuales no pasan los coches. Esta persona se le ocurrió decir, bueno, esto es un problema importante. Entonces se fue a California, cogió su tarjeta de crédito de empresa, cogió los escáneres, cogió las cámaras de fotos, las montó encima de un triciclo y desarrolló una versión de ese coche que utilizábamos para construir la parte de Google Maps y que nos permitió en un momento determinado tener ahora, sí, imágenes sobre calles sobre las cuales no cabe un coche. Y de hecho, la idea ha evolucionado y somos capaces de poner esa tecnología encima de un camello, en una escafandra debajo del agua o en una mochila. Y es una bobería, pero la idea de una sola persona está favoreciendo hoy que otros cientos de millones de personas en el mundo puedan vivir virtualmente la experiencia de ir por alguno de los sitios por los que hemos llevado este tipo de cámaras. No siempre las innovaciones van a ser así de bonitas, ¿vale? Pero yo creo que si le damos la oportunidad a las personas, nos van a sorprender, ¿no? Y eso es quizás de lo que nos tenemos que absolutamente concienciar. Y el talento individual es importante, pero el que es absolutamente fundamental es el colectivo. Nosotros aplicamos también, en lo que se refiere a innovación, la regla que se conoce como la regla de las 2 pizzas. La innovación suele surgir en el seno de un equipo que eres capaz de alimentar con 2 pizzas. 4, 6, 8 personas. No se es más innovador por tener 100.000 empleados. Necesitas pocas personas muy comprometidas, muy apasionadas, colaborando estrechamente, y esa es la semilla real de la innovación. Luego tenemos que obsesionarnos también dentro de nuestras empresas por romper silos organizativos, por asegurarnos de que los equipos trabajan los unos con los otros y de que favorecemos la cooperación y la colaboración dentro de la organización. Creemos que modelos del pasado, un poco más jerárquicos, no digo que no sean necesarios, lo son, pero desde luego ya no son suficientes. Necesitamos incorporar elementos más parecidos a lo que sucede en las redes sociales, en las que cualquiera tiene voto y cualquiera en un momento determinado puede contribuir. Yo os aseguro de que tenéis mucho más talento en vuestras empresas del que pensáis, pero tenéis que daros la oportunidad de oírlo. Tenéis que daros la oportunidad de que esas personas os cuestionen, os pregunten, os hagan incluso sentir incómodos. Pero aseguraros de oírles porque os va a sorprender el que de repente vais a encontrar un friki, una persona que sabe muchísimo un determinado tipo de tema y que os puede ayudar en determinado tipo de áreas, ¿no? ¿Cómo favorecemos esta cooperación y la colaboración? Trabajamos en la nube y alguien puede decir, pero eso es tecnólogo, eso es un tema de informática. Cuando tú trabajas en la nube, primero, la información la tienes accesible siempre. Pero en segundo lugar, cuando la información está en la nube, nos podemos permitir el lujo de 4, 5 o esas 6, 8 personas que componen ese equipo de 2 pizzas, trabajemos de forma simultánea en un mismo documento. Y no sé si esto lo habéis experimentado en algún momento, vuestros hijos, la mayor parte de vuestros hijos, trabajan con este tipo de tecnologías y son capaces de estar colaborando en tiempo real, a pesar de que uno esté en su casa, el otro esté en el colegio y el otro a lo mejor esté en el aeropuerto, alguien lo esté haciendo desde el móvil y otro desde el ordenador. Son herramientas potentísimas para favorecer cooperación, colaboración y transparencia organizativa, que son elementos que os digo absolutamente básicos. Otra cosa curiosa, casi no nos llamamos por teléfono en Google. Nos gusta vernos las caras. De nuevo vuelvo a recurrir al factor humano. 100% de las salas de reuniones de Google tienen videoconferencia. Y alguien puede decir, ya, pero eso es porque tenéis mucho dinero. No es verdad. Ahora, poner videoconferencia en una sala se puede poner por 500 euros. Antes era muy caro. En el pasado eran cosas mucho más complicadas. Hoy es mucho más sencillo hacerlo. ¿Para qué sirve que nos veamos las caras en las reuniones? 25% más productivas las reuniones y, sobre todo, conexión emocional. Ver a otra persona y no solamente escucharla, verle el lenguaje corporal y cómo reacciona ante una propuesta, etcétera, desde luego es mucho más potente. Yo tengo amigos o personas que considero amigos que nunca he visto físicamente, pero que todos los lunes nos vemos a través de una pantalla, bromeamos con el tiempo, con algún tipo de chiste y nos lanzamos automáticamente a hablar del tema de negocio que sea en un momento determinado interesante. Otra cosa importante que hacemos dentro de la compañía, y de nuevo vuelvo a hacer un pequeño ejemplo, pero espero que ilustrativo. Si queremos que la gente coopere y colabore, tenemos que consolidar esos comportamientos dentro de la organización. Entonces, en nuestro caso, cuando alguien nos echa una mano y alguien decide, más allá de lo que su función le obliga o determina, decide ayudarme en una presentación o similares, nosotros podemos darle las gracias y le podemos dar las gracias con un fuerte abrazo y invitándole a un café, pero además lo hacemos electrónicamente.
entramos en una página, que es la que tenéis en pantalla, que se llama G-Thanks, en la que yo entro y digo, oye, José, 1000 gracias, me has ayudado a tomar con esta decisión, no sé qué, y te lo quiero agradecer públicamente. El públicamente viene porque en general lo que hacemos es copiar a todo el departamento. Entonces, todo el departamento se da cuenta y es consciente de que en un momento determinado un compañero generosamente ha contribuido para echar una mano en alguna de las funciones que hacemos. Y eso es súper importante. Yo tenía el otro día una posición abierta en mi equipo y alguien me envió su currículum y además de su currículum, era alguien que venía de otra región, me envió 52 G-Thanks. En 52 ocasiones distintas, en los últimos 4 años, 52 compañeros, esto no es un proceso determinado por recursos humanos, de forma espontánea habían decidido agradecer a esta persona el que echara una mano en un momento determinado. A mí me dice muchísimo de esa persona. Me dice que esta persona me va a ayudar a construir colaboración, compañerismo y trabajo dentro de la organización. Para que veáis el punto hasta donde lo llegamos, si en vez de pulsar en Kudus, pulso en donde pone Peer Bonus, cualquier empleado de Google puede dar 100 euros a cualquier otro empleado de Google. Y no sale del bolsillo, obviamente, del trabajador, ni sale del budget, ni hay un límite y demás. Y es una forma de señalizar para nosotros cómo de importante es agradecer ese tipo de comportamientos. Cuando alguien va más allá de su función y le da las gracias al otro de una forma como esta. Si me preguntáis a mí me gusta más el G-Thanks, sin necesidad de ponerlo de los 100 euros, pero cambiar los 100 euros por cualquier cosa, por un muñequito, por algo físico que en un momento determinado alguien pueda continuamente recordar que en esta compañía cooperar y colaborar es algo que está bien visto y que se agradece y que se premia, ¿no? Y que se premia de alguna forma en un momento determinado, ¿no? Os decía antes, dentro de vuestra organización hay gente con mucho talento, con muchas ideas, pero tenéis que daros la oportunidad de escucharlas. Muchas veces no se innova más por falta de ideas, se innova más porque no está conectada la toma de decisiones con las personas que tienen las ideas. Y las personas que tienen las ideas muchas veces están junto al cliente, en la fábrica, en el departamento, conduciendo un camión, y la toma de decisiones no necesariamente está en ese momento, ¿no? Luego tenemos que conseguir que la organización sea fluida y muy transparente. Nosotros somos una compañía con más de 110.000 empleados ya, presentes en 100 países, y alguien puede decir, bueno, ¿cómo se hace eso, ¿no? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo que también me parece significativo. Esta es una foto de nuestros dos fundadores, de Larry y de Sergey. Es una foto de un evento que se llama TGIF, Thanks God It's Friday, pero que se celebra todos los jueves. Se celebra los jueves porque es un evento mundial. Sucede en una cafetería, una cosa como esta, 200 personas, unos micrófonos para que alguien pueda hacer preguntas, y se coge un tema. Y el tema puede ser el lanzamiento de un teléfono móvil, el nuevo coche sin conductor, inteligencia artificial o las políticas de inmigración de Donald Trump y cómo nos afectan a los empleados de Google. Todas las semanas del año, la dirección de la compañía dedica 1 hora y media de su tiempo a hablar al resto de los empleados. Eso es compromiso. Eso es creerte de verdad que las personas son lo más importante. Se hace los jueves, os decía antes, porque nos conectamos por videoconferencia al resto de personas y para que nuestros compañeros de Asia puedan conectarse no lo hacemos los viernes porque si no para ellos ya sería fin de semana. En esta reunión sucede algo muy bonito y es que se coge el tema, 30 a 45 minutos, y luego se empieza un turno de preguntas y respuestas. 5.000, 6.000 personas repartidas por todo el mundo, ¿cómo se organiza eso? El que está en la cafetería puede coger el micrófono y preguntar, cualquier pregunta vale. Los que estamos en remoto entramos en una página web y escribimos la pregunta que queramos. Pero más bonito que escribir la pregunta, votamos sobre las preguntas que otros compañeros ya han hecho. Y lo que se hace cuando empieza el turno de preguntas y respuestas es ordenar todas las preguntas de mayor a menor votación. De tal forma que no hay preguntas políticamente correctas, sino que son las preguntas que la audiencia quiere, son las preguntas que se van a contestar. Y hay veces que son preguntas incómodas, y hay veces que son preguntas difíciles. Pero la organización se está dando la oportunidad de pulsar qué piensan los empleados, si tienen ideas, cuáles son sus cuestiones, cada semana. No una vez al año en la encuesta de empleados, o no una vez al año en la reunión que hago, sino prácticamente cada semana tengo la oportunidad, y no es la única, de nuevo, de darme la oportunidad de oxigenar y de conectar ideas con toma de decisiones, ¿no? Y luego lo segundo que se consigue es que no nos aburrimos en el turno de preguntas y respuestas. Si no lo haces de esta forma, puede ocurrir que una persona tenga una idea muy interesante, pero que solo le interese a él y todos los demás nos aburrimos. Aquí somos nosotros, la audiencia, los que está decidiendo cuáles son las preguntas que más nos interesan a la mayor parte de nosotros, ¿no? Si lo podemos hacer en un entorno de 110.000 empleados distribuidos geográficamente, no hay ninguna razón para que las empresas que estáis hoy aquí en Cornellá
no os dais la oportunidad, no digo una vez a la semana, pero de una vez al mes, en un formato. Yo he visto cómo llevar esto en España. Tengo una empresa que los viernes por la mañana montan un desayuno. A veces traen un ponente externo, a veces lo que traen es una pequeña reunión. 1 hora de desayuno muy rápido. Toda la compañía que puede se organiza, dan la oportunidad de hacer este tipo de sesión, hacen un Q&A, pum, y automáticamente todo el mundo a trabajar, ¿no? De nuevo, no sé si una vez a la semana, pero al menos una vez al mes, que menos que una vez al trimestre, démonos la oportunidad de oír a los compañeros. Y por ir concluyendo, hay veces que cuando abordamos un proyecto, tratamos de abordarlo con una filosofía que denominamos 10X. Y la filosofía es la siguiente: si yo os pido pensar en el indicador de negocio que tengáis, mejorar la satisfacción de vuestros clientes, aumentar las ventas, disminuir los errores técnicos, y os digo, en el 2020 vais a tener que mejorarlo un 5%. Pues lo que vais a hacer es tirar de vuestro histórico de experiencias, tirar de vuestro equipo, de vuestro libro, de vuestro manual, y poneros a tocar las palancas que probablemente tenéis bien identificadas. No digo que sea fácil mejorar un 5% o un 10%, pero trataréis un poco, estaréis con el estado mental de hacer lo que más o menos hemos venido haciendo en los últimos años. Si el objetivo fuera multiplicar por 10 la satisfacción, disminuir por 10 los costes o aumentar por 10 las ventas, lo que se os produce primero es, os tiemblan las piernas, porque alguien dirá eso es imposible, ¿no? Lo segundo, os daréis la oportunidad de poner la pizarra en blanco y repensar qué es lo que estamos tratando de solucionar. ¿Cuál era la esencia del problema que estamos queriendo responder? Si la tormenta perfecta que hablaba un poco al principio nos puede ayudar ahora con tecnologías que quizás hace algunos años no podíamos coger y aplicar. Os daréis la oportunidad de hablar con un filósofo, con un arquitecto, con un ingeniero, con alguien distinto, con otra industria, no solamente con la industria de retail o similares, y os pondréis a pensar alrededor de cómo otro compañero lo haría. Y os podéis llevar la alegría de que efectivamente seáis capaces de generar disrupción desde vuestras propias empresas y que no que la disrupción os venga desde fuera, ¿no? Quien quiere crear disrupción en vuestras empresas viene pensando así. Alguien que no tiene presencia, que ya no tiene recorrido, no puede permitirse el lujo de ir de 10% en 10%. Tiene que ir con un esquema de este otro tipo, ¿no? ¿Es fácil conseguir una innovación 10X? No. Pero también es verdad que hay veces que vas persiguiendo un 10X y consigues un 2X, o otras veces, y la innovación es así, estás persiguiendo determinado tipo de descubrimiento y por el camino te encuentras otro que no esperabas, pero que puede ser mucho más valioso incluso que aquel otro que estabas persiguiendo. No toda la innovación que hagáis en vuestras empresas, aplicarla con este tipo de metodología. No podéis arriesgar demasiado. Pero al menos coger un proyecto, daros la oportunidad de constituir un equipo diverso y de subir el listón suficientemente alto, de encontrar y de poner el listón arriba del todo. Hay veces que nosotros mismos, los humanos, somos los que nos limitamos. Y cuando nos dan la oportunidad de soñar de verdad en alto, acabamos construyendo cosas que son realmente mágicas, ¿no? Ese es el momento en el que estamos dentro de Google. De hecho, a nosotros, Google, que nació con la misión hace 21 años de coger toda la información del mundo y ponerla junta y ofrecerla de forma sencilla y universal a todas las personas, se nos ha quedado un poquito corta. Y esa misión ahora, Google forma parte de una matriz que se llama Alphabet, en el cual hay otro tipo de empresas. Google es una de ellas, pero tenemos Sidewalk, construyendo ciudades del futuro. ¿Cómo tiene que ser una ciudad del futuro? Y acabamos de llegar a un acuerdo con la ciudad de Toronto, en el que estamos tratando de repensar desde el principio, pizarra en blanco de nuevo, cómo tienen que ser las ciudades para que todos vivamos mucho mejor dentro de esas ciudades. O cómo tiene que ser la conducción sin conductor a través de Waymo. O cómo llevar la esperanza de vida del ser humano hasta los 150 años, como es Calico, y así con alguna de las otras cosas. Y estamos francamente haciendo cosas innovadoras. Estamos trabajando con Telefónica, por ejemplo, en una serie de globos aerostáticos que suben a 30.000 metros de altura y que desde ahí dan acceso a Internet a lo que haya debajo. Y lo que haya debajo puede ser un océano, puede ser un desierto o puede ser una ciudad después de una catástrofe en la que las comunicaciones hayan caído, ¿no? Y lo estamos haciendo de forma realmente innovadora. O esa lentilla de contacto es una lentilla que nos ponemos en el ojo y que es capaz de medir el nivel de glucosa en sangre a través de la lágrima del ojo. Y desde ese momento, pues sensorizar y dar información quizás a un inyector de insulina para que la calidad de vida de las personas que se ven afectadas por este tipo de enfermedad pues mejore, ¿no? Y son solo algunos de los ejemplos en los que estamos de alguna forma trabajando, porque estamos convencidos de nuevo que los próximos años van a ser años absolutamente interesantes, ¿no? Nos gusta vivir el momento diciendo de que son momentos para vivirlo con cierta incomodidad,
pero con mucha ilusión y con mucho entusiasmo, ¿no? Y cuando esta mañana descubrí el escenario en el que estamos, me gustó, porque yo creo que esto de la transformación digital hay que vivirla desde aquí, desde el escenario, no desde allá, no desde aquellas cómodas butacas, sino desde este sitio donde no solo soy yo el protagonista, sino que el protagonista lo tenemos que ser todos. Espero que esto os haya podido resultar interesante, que algunas de las ideas que he podido compartir las podáis llevar a vuestras pequeñas y medianas empresas, y muchísimas gracias una vez más por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Isaac. Aparte de tener todos muchísimas ganas de trabajar en Google, porque lo ha vendido estupendamente bien, ahora es el momento de que ustedes hagan preguntas a nuestro ponente. Ya saben cómo funcionamos. Tienen que levantar la mano y entonces les acercaremos un micrófono y podrán dirigirse a Isaac Hernández. ¿Quién se anima? ¿Quién es el primero o la primera en hacer la primera pregunta? Aquí al fondo, a la izquierda nuestra. Hola, Isaac. Sí, hola, hola. Hola. Bueno, yo llevo 10 años aquí, viniendo y tal. Piensa que cada 3 años hago una pregunta, o sea que valora el hecho, no la pregunta. Bueno, la verdad es que me ha encantado que relaciones el tema de las personas con la tecnología. Pero claro, tiene una cierta analogía con Ray Dalio, supongo que lo conoces, y su organización y tal. Y yo he presenciado una conferencia de él y realmente es muy interesante. Y hay un tema que me sorprende porque él mismo dice que según su algoritmo, él quiere a su madre un 98,7%. Entonces realmente, te digo la analogía porque realmente expones cómo realmente la tecnología puede asociarse o puede vincularse directamente con las personas o a la inversa, ¿eh? O sea, realmente lo estáis poniendo en práctica. En el efecto industrial, ¿tienes alguna referencia de este tipo de metodología o de este tipo de idea de empresa? Perfecto. Y si tendrías alguna referencia o alguna manera de observar esta posibilidad en la industria, sobre todo. Muy bien. No, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy adecuada. Google es una compañía llena de ingenieros. Llena de ingenieros. Les encantan los números. Como no pongas números encima de la mesa, es muy difícil mover a la organización. Pero claro, cuando hablamos de personas, no todos son números, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos desarrollado de forma muy potente es todo lo que tiene que ver con analytics alrededor de las personas. Y os podría hablar de algunos de los ejemplos de Google, pero más relevante y un poco yendo a tu pregunta, os voy a poner el ejemplo de alguien de la sala. Ayer Manel, de Aguas de Barcelona, compartía conmigo cómo precisamente también por su background en la parte de recursos humanos, había aplicado determinado tipo de metodologías en las cuales le permitían a él medir cómo estaba la organización de operaciones una vez al mes. Y que había desarrollado unas fórmulas, y no voy a entrar mucho en los detalles, en las cuales él acababa pudiendo tomarle el pulso a la organización, que en este caso es más de tipo industrial, alrededor de cómo suceden las cosas dentro de las personas y que eso lo utilizaba dentro de sus mecanismos para tomar decisiones, para saber si las apuestas y correcciones que estaba haciendo en un momento determinado eran las adecuadas o no, ¿no? O sea que para mí es un magnífico ejemplo, además muy real, muy de aquí. Yo diría que lo que tenéis que tratar de conseguir es datos, 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 incluso en cosas que puedan parecer menos medibles como son personas, ¿no? Que no somos tan fáciles de ponerle un número. Yo nunca me atrevería a decir, además mi madre yo la quiero un 100%, seguro, o sea que no tengo ninguna duda, pero que me parece mucho más complicado, pero démonos la oportunidad de tratar de medir todo lo que hagamos, ¿no? Y también las cosas que hagamos con personas. Eso es importante para poder asegurar de que las cosas van bien. Tenemos otra pregunta justamente aquí, en la primera mesa. Hola. Gracias, primero de todo. Y segundo, quería decir que estoy de acuerdo que la tecnología es uno de los factores más importantes para desarrollar una empresa, pero también le quería hacer una pregunta referente a una empresa que, por ejemplo, yo soy la tercera generación de una multinacional y somos una multinacional que lleva muchos años en el mercado. Tienes clientes que, como llevamos muchos años, también llevan muchos años con nosotros y esos clientes tampoco se han adaptado a la tecnología. Más bien específico en el sector alimentario. ¿Cómo implementaríamos la tecnología a clientes que no están acostumbrados a tratar con ella? Es una magnífica pregunta porque al final todo este tema de tecnología por detrás lo que tiene es un aspecto cultural.
Y yo creo que ese es uno de los to-dos que tenemos en Europa. Yo creo que los responsables de las empresas, los que tomáis las decisiones dentro de las empresas, no tenéis que ser tecnólogos, pero sí hay que entender mejor las posibilidades de la tecnología. Y a todos nos toca ser un poquitito evangelizadores de ellas, ¿no? Y yo creo que muchas veces, a mí me pasó en el pasado, que cuando solo escuchas al cliente, hay veces que es difícil producirle innovaciones. Hay veces que hay que escucharle, por supuesto, tiene que estar en el centro, pero hay veces en las que hay que retarle y ser un challenger. Y tratar de sacarle fuera de su casilla y de animarle, porque la realidad es que el mundo está yendo a una velocidad mucho más rápida de la que van muchas compañías y sobre todo si tienen cierta historia, ¿no? Que no se nos convierta en un problema o en una mochila que hayamos tenido éxito durante 30, 50, 80 años, ¿no? Porque eso no necesariamente, desgraciadamente, no nos garantiza éxito en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que hay que evangelizar muchos aspectos de culturas y encontrar las fórmulas. Yo siempre utilizo esta foto que os ponía al principio para que la gente se dé cuenta de que esto está sucediendo, de que sucede muy rápidamente, de que nos ha cambiado la vida a todos y que va a seguir sucediendo, ¿no? Pues Isaac Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que hay que acabar ya por cuestiones de tiempo, así que por favor un aplauso para él. Nada, muchas gracias.